Buenos días, tardes o noches, o en el momento que nos esté escuchando. Mi nombre es Daniel Escobar, docente de Media Fortalecida del Colegio Santa Marta. Les doy la bienvenida a su podcast El Laboratorio de Media, un espacio creado y producido por los estudiantes de grado décimo que tiene como propósito ser una ventana de información. Hoy vamos a hablar sobre la siniestra familia caníbal rusa, sobre cómo manejar el duelo cuando fallece una mascota. También hablaremos sobre vivencias de supervivientes. Hablaremos de religiones desconocidas y finalizaremos con una entrevista. Póngase cómodo o cómoda, que aquí comenzamos. Muchas gracias. Hola y bienvenidos a otro podcast más. Soy Vladimir Giraldo y hoy estoy acompañado con... Cristian Cárdenas, del grado décimo. Y hoy les contaremos la historia de la siniestra familia Bakshi, quienes se ganaron el macabro apodo de la familia caníbal rusa. La historia de los Bakshi es un escalofriante recordatorio de que a veces la realidad supera la ficción. Dmitry y Natalia Bakshi, una pareja residente en Krasnodar, Rusia, llevaron a cabo una serie de crímenes atroces que estremecieron al mundo entero. En septiembre de 2017, la policía recibió una pista que los llevaría al descubrimiento más espeluznante de los Bakshi. Una confusa Natalia Bakshi había entregado un teléfono móvil a un taller de reparación. Pero lo que llamó la atención de los técnicos fue el contenido del teléfono: fotografías de partes de cuerpo humano, platos de comida extraños y escenas perturbadoras. Este hallazgo macabro llevó a una investigación más profunda que dejó a todos en estado de shock. La policía allanó la casa de los Bakshi y encontró evidencia de sus atroces crímenes. Descubrieron restos humanos en frascos etiquetados con fechas y nombres, junto con partes del cuerpo almacenadas en el congelador. También hallaron un diario de Natalia, donde confesaba sus asesinatos y canibalismo. Las imágenes y objetos encontrados en su hogar revelaron el alcance de sus horrores, con utensilios inusuales y macabros decorando su espacio. Pero a todo esto se preguntarán, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál fue la motivación detrás de estos actos horribles? Se cree que los Bakshi disfrutaban de matar y comer carne humana, aunque los informes médicos no encontraron pruebas concluyentes de canibalismo. Las imágenes y el testimonio apuntan a un comportamiento espeluznante. Las investigaciones sugieren que su relación era tóxica y que compartían una perversa atracción por el lado más oscuro de la humanidad, aunque otros dicen que lo utilizaban como un restaurante. Vendían estos platos como comida normal. Dmitry Bakshi fue arrestado y acusado de asesinato, mientras que Natalia fue sometida a una evaluación psiquiátrica. La historia de los Bakshi dejó a la comunidad local en estado de shock y horror. Las autoridades continúan investigando para descubrir la verdadera magnitud de sus crímenes y si hubo cómplices. Como una conclusión, tenemos que la historia de la familia caníbal rusa es un recordatorio aterrador de que el mal puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Aunque estos crímenes son excepcionales, nos recuerda la importancia de estar alerta y conscientes de nuestro entorno. Además, plantea cuestiones profundas sobre la maldad humana y la psicología de los criminales más siniestros. Bienvenidos. Hoy les queremos presentar un nuevo podcast con Hailey Pesca y Tatiana Martínez. El tema de hoy es el duelo de una mascota. Hay mucha ignorancia con el tema, ya que no todas las personas entienden cómo afecta el duelo a la familia de la mascota fallecida. No es fácil vivir un duelo, no es fácil vivir sin alguien que amas. Y pasar el duelo de una mascota fallecida con la falta de empatía de algunas personas puede llegar a costar más. Pero ¿para qué le lloras si es solo un perro? Frases como estas retrasan el proceso de duelo que cada persona pasa, ya que le quitan importancia y valor al sentimiento que están teniendo. Además, el tiempo de duelo puede variar, ya que es diferente el dolor que cada persona siente. Incluso puede llegar a ser igual de dolorosa que la pérdida de una persona. Nunca se supera un duelo, es tratar de convivir y aceptar que siempre se va a extrañar.
ya que pueden pasar días, semanas, meses e incluso años y al recordar se va a seguir sintiendo el mismo dolor. Incluso se llega a sentir que se perdió parte del hogar, ya que se pierde la esencia, se pierde una vida y pensar que ese ser amado ya no va a estar con nosotros. Es extraño el luto de los perros. No hay ramos de flores, ni condolencias o grandes ceremonias. Solo quedan las cosas sin dueño, rutinas sin cumplir y cosas sin realizar. En todas las cosas quedan restos de ellos y después de cierto tiempo solo quedan recuerdos y lugares vacíos sin ellos. Bienvenidos a Historia de Supervivientes, el podcast donde escucharemos de primera mano las asombrosas historias de personas que han superado obstáculos aparentemente insuperables. Junto a Juan Esteban y Camilo Torres, en este episodio nos sumergiremos en las experiencias de tres valientes supervivientes que nos compartirán sus vivencias de resistencia, determinación y el triunfo sobre lo imposible. Vamos allá. En nuestra primera historia, viajamos al Ártico canadiense, donde conocimos a John, un explorador que se vio atrapado en una tormenta de nieve mientras realizaba una expedición en solitario. John, ¿cómo lograste sobrevivir en esas condiciones extremas? Pues fue una lucha constante contra el frío y la desesperación. Llegué a perder a mi equipo y estaba a punto de rendirme, pero cuando construí un refugio de emergencia, llegué a pasar semanas atrapado. Y hasta que finalmente una patrulla de rescate me encontró. La esperanza y la determinación de ver a mi familia nuevamente me mantuvieron fuerte. Muchas gracias, John. En esta segunda historia, nos sumergiremos en la lucha contra un incendio forestal infernal. Conocimos a Carlos, quien se encontraba atrapado en su casa mientras las llamas avanzaban rápidamente. Carlos, ¿puedes decirnos cómo pudiste sobrevivir a ese aterrador evento? La verdad llegó a ser aterrador. Las llamas se acercaban cada vez más y el humo era muy espeso. Mi casa estaba envuelta en fuego y no había ninguna forma de salir. Tuve que usar mi manta ignífuga y abrir un camino a través entre las llamas. Fue un acto de pura supervivencia. Y el mantenerme en pie con esperanza de sobrevivir fueron las dos cosas que me sacaron de tal lío. Muchas gracias, Carlos. En esta tercera y última historia exploraremos el increíble viaje de Marco, un espeleólogo experimentado que quedó atrapado en una cueva subterránea tras un derrumbe. Marco, ¿puedes compartir con nosotros cómo lograste sobrevivir en ese oscuro y angosto laberinto? Fue algo inolvidable. Me quedé atrapado en una cueva sin visibilidad y con provisiones muy limitadas, pero nunca me llegué a rendir. Utilicé mis habilidades de supervivencia y una linterna de bolsillo para explorar el laberinto de túneles, hasta que finalmente encontré una abertura que me llevó de regreso a la superficie. Siempre, pero siempre llegué a confiar en mí y mis grandes habilidades. Muchas gracias, Marco, por contarnos tu experiencia. Estas tres historias de supervivientes son un testimonio de la increíble capacidad del ser humano para superar desafíos aparentemente insuperables, ya sea luchando contra tormentas de nieve en el Ártico, enfrentando incendios devastadores o explorando cuevas subterráneas. La valentía, la perseverancia y la resistencia mental son recursos fundamentales para triunfar sobre la adversidad. Estas historias nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, la fuerza interior y la esperanza pueden llevarnos a superar lo aparentemente imposible. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Historias de Supervivientes. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Valentina y con mi compañera María Fernanda vamos a hablarles de religiones que quizás no conozcas. Como sabemos, algo indispensable para el ser humano es el conocer el sentido de la vida y la muerte. Es por eso que surge la religión, donde aparecen muchas de estas y hoy te vamos a hablar de algunas que quizás no conozcas. Jedismo. Esta religión fue basada en la película Star Wars. Esta rápidamente se extendió por todo el mundo. En un censo en 2001 en Australia, hubieron más de 70.000 creyentes de esta. La Iglesia de la Eutanasia. La Iglesia de la Eutanasia basó su creencia en no procrear y tiene 4 pilares: el suicidio, la sodomía, el aborto y el canibalismo. Raelianos.
Fue creada por un hombre llamado Rael, que dijo ser abducido por un ovni. Finalmente, esta religión cree que los extraterrestres son muy avanzados científicamente y pudieron haber creado la Tierra. Nugavianismo. Alaba a la raza negra y dice ser creada por una especie de extraterrestres. Movimiento de la creatividad. Alaba a la raza blanca y tiene como principios el racismo, la xenofobia y la homofobia. El pastafarismo. Surgió en Estados Unidos en el año 2005 como protesta de un hombre llamado Bobby Anderson, que mandó una carta para decir que se debería enseñar la teoría de que el universo había sido creado por una albóndiga y un espagueti. Templo de la Verdad Raeliano. Afirma que la clonación humana es la clave para la inmortalidad. Cao Dai, una religión vietnamita que incorpora elementos del budismo, taoísmo, confucianismo y cristianismo, con la adoración de figuras históricas y divinas. Aiderius Society. Cree que seres de otros planetas están aquí para ayudar a la humanidad y canaliza la energía cósmica para el bienestar de la Tierra. Dudeísmo, inspirado en el personaje de Dude de la película de Big Lebowski, promueve la relajación y la aceptación. Iglesia de la Unificación, fundada por Sun Myung Moon, sostiene que Moon es el nuevo Mesías y aboga por la reunificación de las Coreas. Súper interesante, ¿no? ¿Ustedes las conocían? Bienvenidos a otro episodio con Sofía Polanco y Oscar Felipe. Estamos con el profesor de Media Fortalecida. Nuestra primera pregunta sería... ¿Por qué tomó la decisión de estudiar comunicación social? Bueno, yo estudié comunicación social y periodismo porque me apasionaba mucho el mundo de la radio y la creación de contenidos, ¿sí? Bien sea sonoros, audiovisuales, escritos, me gustaba mucho eso. Hoy en día, de cierta manera, siento que lo sigo haciendo con mis estudiantes, pero la primera razón fundamental fue empoderar a las demás personas del tema de la información, de lo valioso que es que un ciudadano esté informado y pueda de esa manera actuar en su comunidad. Excelente. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Bueno, profe, una segunda pregunta sería ¿cuáles son las ventajas y desventajas de estar en la universidad? Bueno, son más las ventajas. Estar en la universidad es un proceso muy completo porque nos permite a nosotros, primero, por un lado, profundizar ya en lo que nosotros queremos estudiar. Es decir, en mi caso era la comunicación social y el periodismo. Entonces, de cierta manera, es una cosa muy positiva porque ya uno se va a enfocar en lo que realmente lo apasiona. Dos, la posibilidad de conocer gente de todos los lugares de Colombia. Es decir, la universidad reúne muchas personas y eso es muy enriquecedor para uno. Y también porque de cierta manera uno va creando relaciones y conociendo muchas personas que pueden fortalecer tanto su proceso educativo como su vida laboral. Bueno, profe, la tercera pregunta sería ¿cómo llegó a ser docente de comunicación social? Bueno, yo llegué a ser docente desde el año 2016. Yo digamos que ahí empecé trabajando con niños desde grado primero y necesitaban a una persona en un proyecto de oralidad, lectura y escritura que supiera pues el tema de redacción de textos, de escritura, de creación de contenidos. Entonces yo envié mi currículum eso era una fundación y allí empecé a trabajar con niños de primaria. Luego ya digamos mi proceso se fortaleció pasando a lo que era estudiantes de bachillerato y ya ahorita pues ya lo que hago con estudiantes de grado 10º. Entonces más o menos son 8 años de vida de docente. Uy, profe, eso es muy interesante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? Bueno, lo que más me gusta de mi carrera es la fuerza que tiene la información. Es decir, nosotros podemos crear desde nuestra casa contenidos que pueden ser para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestros estudiantes en mi caso. Es decir, a mí me apasiona mucho el tema de que la gente se informe
y que sea un ciudadano que no nos metan los dedos a la boca, digamos, los políticos o demás personas. No, debemos estar informados y a mí es algo que me apasiona mucho. Entonces, lo que yo hago es tratar de que esa información le llegue a las personas o que las personas conozcan otras maneras de informarse, desde podcast, desde un artículo que escribe un estudiante, desde una nota informativa que le hace un chico. Eso es lo que más me apasiona de mi profesión y así es como la mezclo tanto de comunicador social y ser docente. Muy interesante. Bueno, y por última, ¿cuál fue su miedo al estar ya graduado de la universidad? Bueno, el miedo más grande que tuve en ese entonces era si mi carrera me iba a permitir vivir de eso, ¿sí? Es decir, esa era como la primera. Luego, de cierta manera, yo me tomé 6 meses de descanso para estar seguro que era lo que yo quería hacer. En esos 6 meses lo que hice fue leer bastante, relacionarme con personas y asegurarme que lo que yo quería era mi estilo y mi proyecto de vida. Pero ese era uno de los temores, si esa carrera yo me iba a aburrir al primer semestre o no. Pero de cierta manera nunca me aburrí y digamos que ese era como mi temor. Otro temor era si yo iba a poder cumplir con todas las responsabilidades de la universidad, si podía, digamos, de cierta manera encontrar más personas que compartieran como ese apasionamiento por la comunicación y el periodismo. Y un gran temor era también qué iba a hacer una vez terminaba el colegio. Digamos que es un cuestionamiento que nos aparece a todos, pero que si uno tiene muy claro sus aficiones y sus gustos personales, todo el camino lo lleva uno hacia eso. Y pues este fue el profe Daniel Escobar de Media Fortalecida y fue muy motivador escuchar su historia. Muchas gracias. Bueno, con eso nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado en este 2023. Los esperamos el próximo año. Recuerden que la mejor forma de hacernos crecer es compartiendo este podcast con un amigo. Mi nombre es Daniel Escobar, docente de Media Fortalecida del Colegio Santa Marta. Su podcast favorito se despide, el Laboratorio de Media. Hasta pronto y felices fiestas.